bienvenidos a Costa Rica Noticias Regional. Jennifer Vega les saluda y estaré con ustedes durante estos 30 minutos. En la sección de entrevista de hoy conversamos con el rector del Tecnológico de Costa Rica sobre el proceso de admisión 2021. Además le contamos la historia de una mujer a la cual la pandemia la dejó sin trabajo, pero ella decidió montar su negocio propio. Iniciamos. Luego del accidente donde 2 personas pusieron en riesgo su vida por ingresar a lugares no permitidos en el volcán Turrialba, las autoridades reiteran el llamado para que las personas respeten las normas y no lamentar vidas humanas. Autoridades de la Comisión Nacional de Prevención de Riesgos piden a la ciudadanía cuidar sus vidas y resguardar su integridad física, evitando ingresos ilegales en volcanes. Esto luego de que durante el fin de semana 2 grupos de personas pusieron en riesgo sus vidas y también la de los rescatistas de la Cruz Roja Costarricense y del Cuerpo de Bomberos luego de ingresar de manera ilegal al Parque Nacional Volcán Turrialba. Las personas pueden verse afrontadas a la hipotermia o a la actividad volcánica. Recordemos que varios de estos volcanes son geológicamente activos, como lo es el volcán Turrialba, el Rincón de la Vieja y el volcán Poás. Y por lo tanto pueden verse sometidos a la lluvia ácida, la caída de cenizas, los impactos balísticos con algunos bloques que pueden caer con velocidades entre 100 y 300 kilómetros por hora y también las corrientes de barro. El rescate de estas personas, en el caso de que ocurra un incidente, claramente implica una gran logística, no solo personal, sino desde el punto de vista económico. Es importante indicar que la norma inicialmente se fundamenta en lo que está establecido en la Ley de Parques Nacionales, que indica que hay áreas restringidas para acceso al público. Esas áreas restringidas obedecen principalmente a temas de peligrosidad, problemas donde no hay rotulación, problemas donde no hay servicios y en algunos casos zonas de alto riesgo. Esa es la razón por la cual muchas de las zonas en los parques nacionales y las áreas protegidas están vedadas. Desde el año 2012 se recomendó el cierre de la visitación del Parque Nacional Volcán Turrialba, dado el incremento de la actividad volcánica. Por esa razón se le reitera a la población no bajar la guardia y respetar lo dicho por las autoridades. Un análisis realizado por la Contraloría General de la República determinó que en 5 años se mejoró el manejo de los parques nacionales. Sin embargo, aún falta trabajo por hacer en el tema de refugios y humedales. Luego de que la Contraloría analizara las acciones para la protección, conservación y uso sostenible de la biodiversidad dentro de los parques nacionales, los refugios y los humedales, se encontró mejoras en el manejo de los parques nacionales, pero muchos rezagos en los refugios de vida silvestre y en los humedales. La comparación se hizo entre el 2014 y el 2019. Encontrándose una mejora en el manejo de áreas silvestres protegidas como por ejemplo los parques nacionales y a la vez algunos rezagos, por ejemplo en el manejo de los refugios nacionales de vida silvestre y los humedales. Superar estos rezagos es importante para que estas áreas silvestres protegidas cumplan con sus objetivos de creación, que son justamente la protección, la conservación y que permitan la recreación de las personas, así como el bienestar de las comunidades circundantes, y se evite que se cometan actos ilícitos dentro de estos territorios. Es importante entonces para el SINAC tomar nota de los resultados encontrados para trabajar sobre los rezagos y tender a la mejora. Según la información generada, la gestión de estas áreas reviste de una gran complejidad producto de la multiplicidad de ecosistemas, actividades y usos permitidos en cada una de ellas. Según la Contraloría, se deben mejorar las acciones de recopilación y análisis de información para evaluar los cambios en la biodiversidad biológica y los resultados económicos y sociales producto del uso sostenible de la biodiversidad. El 4 de diciembre arrancará la Teletón 2020, la cual ofrecerá 27 horas de programación. Estas y otras informaciones se las presentamos a continuación. Gracias a una nueva planta y equipos especializados, las exportaciones de café desde Pérez Celedón aumentarán. El proyecto es impulsado por el INDEC y consistió en una construcción de planta de procesamiento y adquisición de equipos para café de Copecedral RL ubicada en el distrito de Cajón. Gracias a eso se pasó de exportar el 65% de la producción de café, principalmente a Inglaterra, a exportar el 80%. La inversión fue de 176 millones de colones.
Este año el Centro Nacional de Rehabilitación superó una de las pruebas más difíciles, convertirse en casa del Centro Especializado de Atención Pacientes COVID, pero al mismo tiempo debe seguir ofreciendo alivio a las personas con discapacidad y con lesiones osteomusculares. Por ejemplo, se siguen haciendo reemplazo de rodillas que eliminan el dolor intenso de los pacientes y les devuelven la movilidad. El 4 de diciembre arrancará la Teletón 2020, la cual ofrecerá 27 horas de programación con una gran variedad de espectáculos artísticos y con la presencia de una cantidad de representantes nacionales e internacionales nunca antes vista. Se sumarán grandes talentos costarricenses como la agrupación Percance. Este año se pretende ayudar al Banco de Sangre y al Hospital de Geriatría. Hola, mi nombre es Wendy. Soy la profe de música del Centro Cívico por la Paz de Garavito. Centros Cívicos Sin Paredes es el nombre del proyecto que a partir de esta semana llevará cursos virtuales a jóvenes de 10 comunidades en condición de vulnerabilidad. El objetivo es prevenir la violencia y proteger la salud mental. Se atenderán las consecuencias del aislamiento y la brecha educativa provocada por la pandemia de la COVID-19 en el país. Este año 2020 nos ha generado un montón de experiencias, pero también nos ha puesto un montón de retos sobre la mesa. Uno de esos retos es que la oferta de prevención de la violencia se pueda seguir ofreciendo muy a pesar de los procesos de distanciamiento social o de restricciones, ya sea de actividades grupales o de actividades masivas. Es por eso que los Centros Cívicos Sin Paredes, que es el brazo de extensión comunitaria que se desarrollan en los Centros Cívicos por la Paz, están entrando en procesos de modalidad virtual. Con esto buscamos el poder generar un alcance y una accesibilidad real a los chicos y a las chicas de comunidades en condiciones de alta vulnerabilidad. Hacemos una pausa, ya regresamos. Continuamos en Costa Rica Noticias Regional. Hoy contamos con la presencia en estudio de Luis Paulino Méndez, rector del Tecnológico de Costa Rica, con quien conversaremos sobre el proceso de admisión que realizó el TEC para sus futuros estudiantes del año 2021. Don Luis, muy buenas tardes, bienvenido. Antes de hablar específicamente de este proceso que ha generado malestar en varios egresados de secundaria, quisiera que usted nos explique cómo es ese mecanismo que se había utilizado por años anteriores y que pues debió cambiarse debido a la llegada de la pandemia. Muy buenas tardes, Jennifer, muchas gracias por el espacio para compartir con usted y los televidentes detalles de este proceso, que es una novedad obligada por la pandemia, efectivamente. Durante los 48 años anteriores, el TEC ha aplicado siempre la prueba de aptitud académica, que es un examen que mide ciertas características de los jóvenes. Ese examen se aplica presencialmente en todas las regiones del país. La nota de admisión tiene dos elementos: el resultado de esta prueba de aptitud académica, que vale un 60%, y tiene también las notas de educación diversificada con un 40%. De ahí sacamos la nota final de admisión y empezamos a la asignación de cupos por carrera. Justamente en el TEC el estudiante elige carrera antes de saber el resultado del examen de admisión. Durante el proceso de matrícula no se puede cambiar a otra carrera. Entonces, una vez que eligió carrera, ya queda compitiendo en ese grupo. Los cupos se distribuyen de la nota máxima hacia abajo hasta que se acaban los cupos. Las notas de corte varían radicalmente de carrera a carrera según la demanda de las mismas. Ahora, como ya lo mencionábamos, debido a la COVID-19, esto tiene que cambiarse y se hace un proceso diferente por promedios. Explíquenos en qué consiste exactamente este nuevo sistema de admisión. Sí, con la llegada de la pandemia, ya en marzo, empezamos a darle pensamiento a cómo resolver la admisión 2021. En principio mantuvimos la idea del examen de admisión presencial. No sabíamos cómo iba a evolucionar la pandemia. Al inicio pensamos que era un mes o 2 meses, pero ya donde estamos. Conforme avanza el tiempo y la evolución de la pandemia, la preocupación crece. El examen no era viable prácticamente la realización presencial en las regiones.
y fuimos desarrollando en paralelo también un posible mecanismo de admisión utilizando únicamente las notas de educación diversificada. En este caso, que es muy particular también, en el 2020 no contamos con notas por la modalidad de telepresencia en secundaria y primaria. Entonces tuvimos que recurrir únicamente a las notas de 10º año para los colegios académicos y demás. En el caso de los colegios técnicos, sí, ellos tenían notas 2018 y 19. Entonces podíamos tener las notas de 10º y 11º. Con esas notas, ¿qué fue lo que hicimos? Bueno, ya teníamos un elemento confiable, porque son las notas que reporta el MEP, un elemento que nos permitía comparar muchachos jóvenes con su rendimiento. Lo que siguió fue establecer un sistema de cuotas para distribuir los cupos. Esto pensando en que la nota de secundaria puede variar mucho de región a región. Y entonces, para darle acceso a todas las regiones, decidimos hacer grupos de colegios, clasificarlos por características similares. Así salieron los colegios de territorios indígenas, los rurales, los de educación abierta, bachillerato por madurez y otros, ¿verdad?, que son como el grupo menos privilegiado. Después, todos los colegios técnicos compiten entre sí. Los colegios públicos, sin contar los anteriores del primer grupo, también compiten en un grupo. Ahí están los científicos en ese grupo, y los colegios privados compiten entre sí. La asignación de los cupos se hace estableciendo la proporción. ¿Cuántas solicitudes tenemos de ese grupo de colegios versus el total de las solicitudes? Y de ahí se saca cuántos cupos le corresponde a cada grupo. Después, para asegurar que el acceso a todas las regiones, también se asignó la provincia como otro elemento. Entonces, de los 4 grupos de colegios, 7 provincias, se generaron 28 subgrupos. De nuevo, la distribución de cupos en los subgrupos tenía que ver con la proporción de solicitudes en ese grupo. A pesar de todo esto, don Luis, se genera pues muchísimo malestar de parte de algunos estudiantes, del mismo comité. Ustedes, sin embargo, insisten en continuar con esta nueva modalidad a pesar de tener el aval para aplicar la prueba por parte del Ministerio de Salud. ¿Por qué se toma esa decisión? Sí. Son decisiones que hay que tomar. Estamos en época de pandemia extraordinaria, hay que tomar decisiones extraordinarias. Nosotros valoramos la opción de trasladar el examen de admisión a diciembre, o enero, o febrero, pero eso tiene un costo asociado, que es que el semestre lectivo o el ciclo lectivo 2021 no iniciaría en el primer semestre. Y eso tiene también sus repercusiones en los jóvenes, que van a hacer un semestre sin ingresar a la universidad. Nosotros valoramos eso muy seriamente y tomamos la decisión de utilizar la nota de presentación que llamábamos en el pasado, ahora esta es nota de educación diversificada, como elemento que nos permite seleccionar. Lógicamente, acá, al haber hecho los grupos de colegio y luego los subgrupos por provincia, se generan, lógicamente, datos que la gente no entiende. Que se ingresó a una carrera con una nota menor en un grupo que en el otro. Es cierto, eso va a depender de la cantidad de solicitantes que haya en cada subgrupo. El caso típico, biotecnología, con 2.300 solicitudes para 40 cupos, ¿no?, distribuido en los 28 subgrupos. Había subgrupos donde no les correspondía prácticamente, por la proporción de solicitudes, no les correspondía ni un cupo. A otros 3, a otros 5, a otros 10, de esos 40 cupos, ¿verdad? Y entonces quedaron por fuera muchos muchachos con notas excelentes que no entienden definitivamente cómo quedaron por fuera. Justamente a eso iba, hay muchos muchachos con buenos promedios que aseguran que han quedado fuera y que incluso han interpuesto recursos de amparo. ¿Qué piensa hacer el tecnológico con respecto a estos reclamos y bueno, ya estos procesos como tal? Bueno, nosotros seguimos adelante en este momento con otros procesos paralelos que hay que correr. Por ejemplo, ahorita se van a aplicar diagnósticos para identificar debilidades de esta nueva generación 2021 que viene con muchas deficiencias de secundaria. Y luego se van a dar cursos remediales para tratar de que no entren tan desfasados al semestre lectivo del TEC. Vamos para adelante con esta propuesta. Lógicamente tenemos pendientes los recursos de amparo que conozco porque están publicados o anunciados en los periódicos, pero de la sala no nos ha comunicado todavía ningún recurso. Las apelaciones normales que nos llegaron, pues se están respondiendo, son de diversas temas, ¿verdad?, sobre particularmente por qué no entré.
con estas notas qué fue lo que pasó. Eso es más fácil de explicar. Un recurso de amparo, si prospera, habría que ver qué nos dice la sala. La decisión se mantiene. Estos son los muchachos que van a ingresar en el 2021 entonces. Sí, eso es lo que ya tenemos definido. Y viene nada más un elemento adicional que está en el mismo acuerdo. Cuando se cambia, se renuncia al examen de admisión y dejamos solo las notas, que es que se reserva un 10% de los cupos, o se dan más bien 10% de cupos adicionales para estudiantes que ya tienen materias que se reconocen en la universidad. En ese grupo califican los egresados de colegios científicos, que normalmente llevan cursos de matemática, física y química que son de nivel universitario. Tomando en cuenta el nivel académico que ha caracterizado siempre al TEC y bueno, todo este año que ha sido prácticamente de modalidad virtual, ¿se piensa hacer para el 2021 algún tipo de nivelación o de capacitación extra a los estudiantes para, digamos así, mejorar el nivel de estudio que tal vez no han tenido tan presencial en este 2020? Sí, como le decía, ya estamos aplicando diagnósticos para ver dónde están más débiles. Y ya están también los planes remediales para aplicárselo una vez que se matriculen. El 4 de febrero, si Dios quiere, estaríamos en matrícula. Y a partir de ahí empieza el proceso no podemos llamar nivelación porque realmente ellos no lograron los contenidos, ver todos los contenidos de secundaria. Entonces realmente son planes remediales para atender la deficiencia, que se van a dar al inicio del semestre y durante todo el semestre. Ya nosotros tenemos experiencia en este tema porque tenemos un programa especial de admisión restringida que recibe el 10% de los cupos de este tipo de casos, de las regiones particularmente. Este 10% de cupos que ustedes están o que tienen ahí apartados, ¿cómo se hace el ingreso específicamente para esto? Los muchachos tienen que presentar ahorita sus solicitudes, con cuáles materias quieren que se les reconozcan, las unidades académicas las analizan, deciden si las reconocen o no, y con eso ya se pueden, lógicamente, después empadronar a la matrícula. Perfecto, muchísimas gracias. Agradecemos el tiempo a don Luis Paulino Méndez, rector del Tecnológico de Costa Rica. Hacemos una pausa, ya volvemos. Muchas gracias. Gracias por continuar con nosotros. La organización Apicultores de Costa Rica denuncia la muerte de al menos 10 millones de abejas en la zona de Los Santos y el distrito de Frailes de Desamparados. La periodista Beatriz Jiménez de Canal Alta Visión nos informa. La muerte de estos 10 millones de abejas se registró la semana anterior en Frailes de Desamparados, León Cortés y San Gerardo de Dota. La razón, se supone, se debería al uso indiscriminado y negligente de plaguicidas en cultivos cercanos, según informó la ONG Apicultores de Costa Rica en su página de Facebook. Lo ocurrido en la zona de Los Santos, donde en las últimas 2 semanas han muerto más de 10 millones de abejas, es una tragedia nacional. Por ello, desde la dirigencia del sector apícola nacional, hacemos un llamado a las autoridades competentes y a la sociedad en general para que pongan fin a estas malas prácticas y solicitamos la toma urgente de medidas para intensificar los controles sobre las fumigaciones en esas zonas. Las personas afectadas fueron Luis Fallas Ceciliano de FC Apicultores, Víctor Garro Jiménez de Mieles Deseo Real y una mujer apicultora que prefirió no ser identificada. Para agricultores de Costa Rica no se tiene claro si la razón de la muerte fue por intoxicación, pero sí consideran que lo más probable es que tiene que ver con la aplicación de sustancias en cultivos cercanos. Dichos episodios resultan alarmantes, toda vez que no logramos entender cómo es posible que se maten abejas, cuando éstas son un aliado imprescindible en la polinización de los cultivos de la zona, pudiéndose provocar una salida masiva de colmenas y al no contar con las mismas, en esas zonas se comprometería gravemente la polinización efectiva de los cultivos, entre ellos el aguacate Hass. Esta es una realidad que afecta a todo nuestro país y lamentablemente no es la primera vez que sucede.
Al menos aquí en la zona de Los Santos ya han sucedido en otras ocasiones, causando la muerte de millones de abejas. Estas muertes pueden evitarse con buenas prácticas agropecuarias, avisando a los apicultores para que tomen las medidas oportunas, con una elección de horas de poca o ninguna actividad por parte de las abejas cuando se van a hacer las atomizaciones, evitar el uso de sustancias azucaradas o atractivas para las abejas en los preparados fitosanitarios y con el uso de productos inocuos para las abejas. Sin una verdadera y comprometida integración del sector agropecuario, la sociedad nunca llegará a considerar prioritaria la conservación de las abejas. Los apicultores perjudicados indicaron que el problema de la muerte masiva de abejas es cada vez más común y en mayores cantidades en la zona. Entre las 3 personas afectadas perdieron durante los últimos días aproximadamente 100 colmenas, las cuales ya se encontraban preparadas para arrancar la temporada de cosecha. Según sus estimaciones, durante los últimos 5 años han perdido unas 400 colmenas, lo que podría significar la muerte de unos 40 millones de abejas, lo que representa en pérdidas económicas aproximadamente 50 millones de colones. Sin embargo, son enfáticos en que el daño más grave se le está ocasionando a la naturaleza. Una mujer vecina de Tambor de Alajuela inició con un emprendimiento relacionado a la educación de los niños luego de que la pandemia la dejara sin trabajo. Ella es Andrea León y su pequeña hija Dana. Juntas trabajan en un emprendimiento denominado Aprendizaje y Diversión. Este proyecto nació en marzo pasado cuando Andrea se quedó sin trabajo debido al cierre de las escuelas por la pandemia. Ellas elaboran con mucho amor material educativo para los más pequeños de la casa. En Aprendizaje y Diversión no solo te brindamos ideas para que puedas hacer en casa con tus hijos, sino que también elaboramos material didáctico que es muy funcional para que puedan aprender diferentes temas, siempre enfocados en el juego. Hacemos cositas como tarjetas, como bingos, juegos de memoria, juegos de asociación, en fin, todo lo que te puedas imaginar. Además, si buscas algo personalizado, también te lo podemos elaborar. Esta mujer además ofrece tutorías a niños que necesitan de un profesor en casa, aplicando todos los protocolos de salud. Los pedidos del material se entregan a domicilio o por correos de Costa Rica. Para adquirir nuestro material te invitamos a visitar nuestra página en Instagram o en Facebook. De ahí puedes elegir lo que vayas a comprar. Nos envías un mensaje a nuestro WhatsApp 8806-7932. Coordinamos el pedido y una vez que hayas depositado el 50% del mismo, iniciamos con la elaboración. Una vez que está listo, te llamamos para coordinar la entrega. Hacemos entregas personales en Alajuela Centro y alrededores sin ningún costo adicional y si no, a cualquier parte del país por medio de correos de Costa Rica. Cada detalle es hecho con entrega por parte de esta mujer que ama la educación y la pandemia no la detuvo para seguir entregando a los niños sus conocimientos, su amor y su diversión. Hemos llegado al final de la presente edición. Agradecemos mucho su compañía. Los esperamos mañana.